Hoy nos acompañan Pablo Encalada Hidalgo, abogado penalista, profesor universitario con una especialidad en derechos humanos. Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista, es parte de la red Mujeres Constitucionalistas y del medio digital Desalineados. Completa este panel Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP y analista político. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. Hoy vamos a hablar del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, pero desde el lado de las instituciones, es decir, del papel que la Corte Constitucional ha jugado en estos dramáticos días y de cómo sus 6 votos de mayoría permitieron que la Asamblea continúe en su plan de destitución al primer mandatario. ¿Fue un dictamen de admisibilidad parcial bien sustentado desde el punto de vista jurídico? ¿Había consideraciones políticas que la Corte tomó o que pasó por alto? Y lo más importante, saber si este documento fortalece la democracia ecuatoriana. Claudia. Antes de comenzar con el debate, Carlos, es preciso explicarle a nuestra audiencia qué aprobó la Corte Constitucional. El juicio político que propone la Asamblea logró el dictamen de admisibilidad con el voto de 6 magistrados: Ali Lozada, Richard Ortiz, Carla Andrade, Daniela Salazar, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas. Votaron en contra Carmen Corral, Enrique Herrería y Teresa Núquez. Es una admisibilidad parcial porque los magistrados desechan 2 de los 3 cargos que sustentaban el proceso: el de concusión por la supuesta trama de corrupción de EMCO, que dio paso al llamado caso Gran Padrino. Otro más de concusión por una trama en Petroecuador, pero admitió la causal del supuesto peculado en el caso Flopec, que data del 2018. Antes de que Lasso sea presidente, pero se le acusa de definir junto a Hernán Luque la continuación de los contratos de transporte de petróleo a favor de la empresa Amazonas Tankers. En este informe, la mayoría de jueces dejaron en segundo plano toda la cadena de errores procedimentales que el CAL de la Asamblea cometió, argumentando que estos no inciden en el fondo de la acusación. Finalmente, la Corte dice a los legisladores que este no es momento para pronunciarse sobre la muerte cruzada como opción del presidente para disolver la Asamblea. Sin embargo, en los votos salvados de Corral, Herrería y Núquez, no solo se cuestiona en el caso Flopec que se haya armado una línea causal entre el conocimiento de las denuncias de corrupción con la conducta penal en el presunto delito de peculado. La crítica más fuerte viene por la inobservancia de los magistrados de mayoría sobre la improvisación y el incumplimiento de requisitos con los que procedió el CAL. La jueza Corral incluso argumentó la falta de legitimación, preclusión y violación de trámite, en un tema de tanta gravedad como es un juicio político al presidente de la República. En este sentido, Carlos, ¿cómo interpretar el fallo de la Corte? Inicias el debate. Bien, muchas gracias, Claudia, por esta primera aproximación y empezamos el panel con Pablo Encalada. Buenos días, doctor. Usted ha sido crítico con el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Buenos días, Carlos. Buenos días a los panelistas. Un gusto estar con ustedes, a toda la ciudadanía. Sí, efectivamente, yo he sido crítico de este dictamen de la Corte Constitucional porque considero que este era el último resquicio de un análisis de juridicidad a las causales. No nos podemos desentender de que nuestra Constitución, una Constitución presidencialista, para darle más fuerza a la figura del presidente frente a los otros poderes del Estado, ha establecido que no es suficiente la voluntad política para la destitución, como quizás lo tenemos en el Perú, sino que ha establecido en el artículo 129 la posibilidad de que haya unas causales determinadas para que con su aprobación pueda destituirse al presidente. Ok. El análisis de esas causales es lo que a todos nos tenía, digamos, había una discusión jurídica sobre eso. ¿Cuál es el rol de la Corte Constitucional frente al análisis de las causales? Unos decían, es simplemente una revisión formal, lo cual no tendría sentido con incluirlas. ¿Para qué? Si es que solo voy a ver requisitos. Y otros decían, no, es una cuestión de fondo, de análisis de esta adecuación de los hechos al delito. Y la Corte se aparta de una sentencia anterior, la del caso de Jorge Glass, ¿no es cierto?, en donde hubo prácticamente un checklist nada más. Y ahora dice, la propia Corte se impone a sí misma la carga de demostrar que esos hechos mínimamente se adecúan a las causales de los delitos. Es polémico hablar de verosimilitud mínima en este tipo de legislación. Lo que pasa es que todo el mundo, cuando hago estas críticas, dicen, no, es que no es un juicio penal, es un juicio político. Sí, entendemos esas diferencias, sabemos que no, la Corte Constitucional no tiene que dictar una sentencia, pero sí la propia Corte se atribuye para sí mismo de manera correcta esa
esa atribución de decir si es que las causales, los hechos se adecuan a las causales y por lo tanto a los delitos. Y entonces, cuando analiza las dos primeras, estas de concusión, la Corte Constitucional dice no, los hechos, no hay una lógica respecto de los hechos que plantea la Asamblea con la conclusión de la relación del presidente en unos hechos de concusión. Más allá de que en estos dos casos yo considero que sí hay presunciones de la existencia del delito de concusión no atribuibles al presidente de la República. Y en la tercera causal, casi bajo los mismos argumentos, la Corte Constitucional dice, bueno, en este sí, pero con el mismo razonamiento lógico, me explico. Por eso a mí me llama la atención y yo estoy convencido de que con esas premisas no podía llegar a la conclusión de la existencia del peculado. Pero digo una cosa más que me parece muy importante en este punto. De los hechos, yo creo que sí hay concusión de otras personas en las causales 1 y 2. Perfecto. De los hechos presentados, no hay peculado, porque se sustenta en un informe de Contraloría sin indicios de responsabilidad Perfecto. penal. Muchas gracias. Doctora Ron, ¿por qué el fallo de la Corte Constitucional, en cambio, es correcto y adecuado? Bueno, yo debo decir algo primero, Carlos. Yo esperaba menos de la Corte Constitucional, es decir, esperaba que la Corte se restringiera a hacer un análisis de forma. ¿Por qué? Porque lo había hecho en el caso Glass, y el organismo, me refiero a la institución, y porque eso dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, un análisis en cuanto a la forma en que está presentada la petición, un análisis de procedimiento, y también, digamos, un análisis de esto que la Ley Orgánica dice, singularizar la infracción y conectarla con lo que establece el 129, las causales del 129 de la Constitución. Es decir, pudo haberse quedado en ese escenario nada más. Pero claro, algunos constitucionalistas debatían la idea de que la Corte podía ir más allá porque puede cambiar de criterio motivando. Y la Corte Constitucional, de hecho, hace eso. Pablo lo refiere muy bien. La Corte cambia de criterio y dice, no, ahora además de la forma voy a analizar el fondo. Pero Pablo cuestiona la conclusión a la que llega. El problema es que a lo que se refiere Pablo es a si existe o no existe peculado, si existe o no existe concusión, y esa no es la competencia de la Corte Constitucional. Eso tiene que debatirse porque eso es fondo ya de la infracción cometida en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? Cuando dice voy a analizar el fondo, dice voy a analizar el fondo pero en cuanto a la argumentación. Y a mí me parece que hace bien en quedarse en ese plano. Dice, yo en cuanto a la argumentación analizo el fondo. Por eso es que habla de coherencia y por eso habla de verosimilitud, que ¿es creíble este relato, este argumento? Ya, bueno, yo le tengo una pregunta ya a Pablo que me gustaría rebatirla, pero solo un dato adicional. Si usted dice que solo tenían que haberse, o quizás pudo haberse manejado solo los temas formales, muchos analistas han observado la manera tan atropellada con la que el CAL manejó el tema. Y en los 3 votos salvados y el de Corrales, latente, dicen, o sea, ¿cómo permitimos en un caso de tanta gravedad como juicio al presidente de la República que el tema de plazos, que el tema de cambios de leyes y todo haya sido inobservado y no observado por la Corte Constitucional? Y es más, en el fallo dicen, se les pide más prolijidad. Eso sí es verdad, pero prolijidad no al CAL, sino prolijidad a quien presenta la acción, la petición, porque quien comete un error, y en eso es cierto, hay un error en los artículos cuando se presenta la petición, pero la Corte dice, bueno, ese error de artículos es un lapsus calami que le pudo haber pasado a cualquier persona. En un juicio tan grave. Claro, en un juicio tan delicado es grave, por eso es que la Corte llama la atención al final, pero no le parece que es, digamos, una omisión que diera por el resultado bajar. Yo estoy de acuerdo. Y en el tema de plazos, Carlos, eso también creo que es importante porque se adujo que el CAL calificó de manera extemporánea porque pasó los 3 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y la Corte hace un análisis que casi es un análisis literal de la norma y a mí me parece que también es correcto. Los 3 días no eran para la calificación, sino para la entrega. Y ahí se echan abajo toda la argumentación del gobierno. Y es que era un análisis de... Antes de irme con Francisco, solo una cosa, Pablo. Con el razonamiento que hace la doctora Ron, ¿podemos decir que actúa de la misma manera en los 2 casos de concusión y de otra manera en el caso de peculado? ¿O debía haber sido de la misma forma en los 3 argumentos? Mire, Carlos, yo no soy constitucionalista, yo respeto mucho el criterio de Jimena, pero a mí la lógica me lleva a concluir que este no puede ser el espíritu de la Constitución. Porque si la Constitución lo que establece son causales y le da a la Corte Constitucional la facultad de analizar aquellos, yo creo que la Corte tiene que hacer ese mínimo esfuerzo por verificar no solo el relato, como dice Jimena, no es que es la construcción de un relato creíble, porque si no podían hacerlo de homicidio, alguna cosa, o sea, cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero ese relato tiene que tener algún grado de verosimilitud con los hechos, ¿no es cierto? Entonces yo lo que digo es, bajo la lógica con la cual trabajó la Corte, en los 2 casos negó y en el otro
aceptó, pero es la misma lógica argumentativa. ¿Y ahí no hay un error? No, porque la Corte identifica en los primeros casos en concusión en el tema de EMCO y concusión de Petroecuador, dice aquí hay contradicciones y en efecto la Corte visibiliza las contradicciones de aquel que peticiona el juicio político. Perfecto. Y en el de peculado no encuentra ninguna contradicción. Entonces por eso es que dice en cuanto al relato, ojo, y esto sí creo que es súper importante, no dice que no hay peculado. Eso podría determinarse, tiene que determinarse en la Asamblea. Dice, en cuanto al relato, el relato es coherente y tiene verosimilitud. Perfecto. Francisco Rocha, ¿de qué lado remó la Corte Constitucional? Remó, yo diría, en los dos lados. Ya, lamentablemente la Corte se dio la vuelta. Ya. Y ha intentado satisfacer a los dos grupos. No sé si pesó mucho también, o sea, al gobierno dándole una especie de oportunidad que vaya el presidente a contestar algo que a mí me resulta casi ilógico. Oigan, señor, yo no era el presidente de la República, justo del caso es el que han escogido. Pero lo que dice Pablo es cierto. Con ese mismo argumento que negaron los otros dos, este también debería estar negado. Pero lo que nos dice la doctora, no es correcto que la Corte, con ese espíritu que fue creada, no solo para consolidar un presidencialismo, sino creada para ser el último organismo, ya ni siquiera el Congreso, o la Asamblea, el último organismo que hable de constitucionalidad, no pueda decirnos, oiga, un proceso de juicio político tiene que estar no solo en las formas, cuidado, no solo que les llame la atención, sino que hay también, vía proceso, se podría, y los abogados nos pueden decir, se puede también anular un proceso, pero hay o no las condiciones. ¿Era suficiente, por ejemplo, y usted, Francisco, trabajó en la Asamblea algunos momentos, este tema de que cambio, de que alcances, de que repetimos nuevamente el tema de los plazos, el tema de los delitos, ¿eso no es motivo suficiente para que la Corte diga aquí hay una carga política y no damos paso por eso? Sí, primero porque no había una definición de qué delitos le estaban acusando. En el principio no tenían la propuesta política sobre eso. O sea, sí, hay que diferenciar el proceso jurídico que llega hasta, como ha dicho Pablo, hasta la Corte Constitucional y se convierte en un proceso político de juzgamiento y de tratar de llevar a una fiscalización. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la Corte debía tener la suficiente fuerza, que yo creo que los que conforman esa Corte, pero sí pesó la presión pública, y pesó esa presión pública ¿para qué? Para decir, a ver, en esto no hay, en esto, señor presidente, usted puede irse a defender porque no hay un caso concreto y vamos a darle. Una Corte no puede ser así. Bien, Francisco, seguimos con usted luego de este corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos con el análisis sobre de qué lado remó la Corte Constitucional. Luego del dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional en el juicio político, tanto el presidente Guillermo Lasso como el titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, reaccionaron. Veamos. Respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparto. En democracia, ecuatorianos, los ciclos políticos deben cumplirse. Pero es aún más crítico el escenario del juicio político, porque este juicio político pretende evaluar mi gestión con base en pruebas obtenidas de forma fraudulenta y podría hablarles de vulneraciones al debido proceso, incumplimientos sistemáticos, uso de artículos equivocados, obtención de pruebas ilícitas o pretender hacerme responsable de una gestión pública cuando no era presidente. El dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional como máximo órgano de control y administración de justicia en esta materia, en torno a la solicitud de juicio político al presidente de la República, confirma que la Asamblea Nacional ha actuado enmarcada en las normas constitucionales y legales. En este sentido, los mecanismos constitucionales de control político para que el presidente de la República rinda cuentas de sus actos
constituye un procedimiento legítimo que garantiza la estabilidad democrática. Bien, Francisco Rocha, si vemos las dos reacciones de los protagonistas, la Corte Constitucional parecería haber remado a favor de la Asamblea, de esa mayoría que quiere destituir a un presidente que está en una famélica posición política en este momento. Sí, yo creo que sí. O sea, la Corte no ha tenido, quizá por recelos, no ha tenido esta visión política de lo que estaba pasando. O sea, nos dieron una respuesta, no sé si decirlo académica, pero una respuesta que tiene una argumentación jurídica y no tiene una visión de país. ¿Falta una corte más jurídico-política? ¿Es una corte que la Corte muy académica? La Corte Constitucional tiene que ver la parte política, porque es la máxima instancia en este momento de la política y de la parte jurídica. Entonces, deben tener una visión más amplia, no es solo entender la parte jurídica, sino también entender el momento del país. La Constitución, la ley orgánica, tienen previsto este proceso de fiscalización, pero no es para cuando a mí se me ocurre, porque hay cosas que deben responder los ministros, Francisco, por ejemplo, y hay ministros de Estado que están en esa área. Quiero hacerle una pregunta súper descarnada. La Corte Constitucional ha permitido que Ronnie Aliaga y su partido político, por la fuerza de votos que ellos tienen, destituyan a un presidente de la República por peculado, cuando todos sabemos, por ejemplo, que en la Asamblea figuras como Ronnie Aliaga tienen que darle cuentas a la justicia y al país, y no lo ha hecho porque tienen la fuerza de los votos en la Asamblea. ¿Esa es la lectura que se tiene que hacer o no? Sí, es parte de esa lectura, porque el Ecuador tiene en este momento una guerra interna, y la guerra la han declarado bandas delincuenciales, la narcopolítica, que ya tiene sus propios representantes, pero adicionalmente, esta Corte acaba de decir, vean, más allá de que hay dificultades, de que les llama la atención, vamos a este proceso, claro, vamos a este presidente, porque claro, alguien podría decirnos, oiga, pero la Constitución tiene previsto eso, y viene el vicepresidente, y después pueden votar. Claro, la inestabilidad no han contado, o sea, la lectura de la Corte Constitucional no ha sido una lectura cercana a la realidad del país. Perfecto. Y le tenemos, perdón, Carlos, y les tenemos a un Congreso trabajando permanentemente para ver cómo se cambia de presidente. Jimena Ron, ¿es posible hacer esa lectura? Es necesario, yo coincido con Francisco, la Corte Constitucional, al ser el máximo órgano de justicia constitucional y el órgano de cierre además en el sistema de justicia nacional, tiene que tener una visión de los efectos no solo jurídicos que van a generar sus actos, sino también políticos. Pero yo creo que en ese sentido también emite ese dictamen. Yo entiendo la posición y entiendo que el abrir la puerta al juicio político genera inestabilidad, eso a mí me queda claro y es preocupante. Sin embargo, creo que el criterio que da la Corte también para abrir esa puerta es un poco investiguemos esto de aquí que está pasando en función de que hay aparentemente una acusación, ¿no es cierto?, de que el presidente no cometió peculado, ojo, sino que, porque eso es lo que dice la petición, sino que él sabía que había actos irregulares y no hizo nada para Jimena, detenerlo. El presidente tiene 12 votos seguros en la Asamblea Nacional. Seguro. Ajá. Nada más, 12 votos seguros. Y son 92 los que podrían unirse por esa pequeña presunción que hace de verosimilitud mínima, la Corte pueden quitarle al presidente de la República. Sí, a ver, yo hay algo que he venido diciendo en algunos otros espacios y es que a mí desde antes de que la Corte emitiera este dictamen yo decía, a mí el filtro más difícil no me parece el de la Corte, porque yo intuía que iba a pasar si es que hacía un análisis de forma. Me parece que el filtro más complicado, Carlos, y el doctor que trabajó en la Asamblea lo debe saber, es juntar 92 votos al interior de la Asamblea. ¿Por qué? Porque pareciera que hay una oposición muy grande, pero en el momento de tomar una decisión, uno no sabe por qué los votos se empiezan a hacer a un lado, y al final juntar 92 votos en temas tan complejos es difícil. Si no, recuerden ustedes qué sucedió en el Consejo de la Judicatura. Sí, pero una cosa muy grave ha sido, o sea, en las condiciones en las que de tanto desgaste político que llega Lazo por sus propios errores, ¿no? Porque eso hay que señalarlo. Ahora imagínense lo que significa someterle a que un votito más o se sume o se vaya y se vaya el presidente a su casa. Claro, el presidente tiene en este punto que someterse ya al proceso de juicio político porque ya está, no tiene otra opción y plantear su defensa. Francisco, no sé si quiere apuntar Sí, algo más. Lo que decía yo es, sí, pasa este filtro, pero viene después la comisión.
Entonces tienes 45 días. Primero tuvieron una comisión especial para analizar estos temas y ya votaron más de 100 Y votos. fue un fracaso esa Y no era comisión. claro. ¿Para qué sirvió? Para nada. Entonces, no habrá cómo pedirles a los asambleístas el lucro cesante que ha tenido el país en virtud de estos 4 meses o de lo que va a hacer en esto, cómo reaccionar. O sea, sí hay un proceso que está previsto, pero no se puede aplicar cualquier rato porque una mañana los 92 votos podrían llegar y eso significa que no podemos tener presidente. ¿O qué quieren que el presidente salga a hacer negociaciones con determinados grupos que pese más la impunidad al proceso político? Y la como Corte debe tal? haber sido consciente de que este proceso No más solo que jurídico debió es de ser, negociación. o sea, la responsabilidad de esta Corte de gente brillante, no se han dado cuenta en qué burbuja estaban viviendo. Interesante. Pablo Encalada, otro dato. A Lasso se le acusa de continuar el contrato de Amazon Tankers, más o menos. Ya, pero se supone que la asambleísta Mireya Pazmiño, quien ha sido promotora de la salida de Lasso, ha dado buenos informes del caso. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Eso tenía que haberse visto en la Corte Constitucional como un elemento o qué está pasando ahí? Eso, Carlos, me parece anecdótico, porque Ya, eso ok. no Ya, trasciende perfecto. hacia el fondo del asunto, ¿no es cierto? Pero sí puede ser una evidencia de las contradicciones que hay sobre esta causal. Yo no sé si el ejemplo o la comparación más feliz puedo hacer con el caso Petrochina. Ya. O sea, tiene características similares porque es la intermediación de la compra, de la venta de Ya. petróleo, la intermediación del transporte del petróleo. Entonces hay unas características similares entre estos dos casos. Y en caso de Petrochina, por ejemplo, lo inició Correa, lo continuó Moreno y lo continuó el presidente Lasso, porque siguen habiendo, se han renovado esos contratos. Pasa lo mismo con Flopec. Entonces, si yo tengo observaciones de este tipo, yo lo mínimo que esperaría es que haya una investigación, por lo menos unas presunciones de que hay peculado. Entonces, el tema sobre el caso de Flopec es que la Asamblea de la manga dice, esto es peculado, y la Corte compra. ¿Con qué evidencia nosotros podemos decir que hay O sea, peculado? lo del, No existe. el documento de la Contraloría no es suficiente. Las Perfecto. invitaciones, las cartas y las citas al presidente no son suficientes. Lo más importante, Carlos y ciudadanía, lo más importante de este cargo es que un gerente saliente de Flopec, además, el que se va saliendo se va bravo, ¿cierto? Va pateando la puerta, dejando un oficio, denunciando corrupción. Ese oficio, así, del gerente saliente, informa al presidente y a muchas autoridades que hay cuestionamientos con un contrato. Ese oficio no llega a conocimiento del presidente, porque ¿cuántos oficios llegan a la presidencia? Entonces, este oficio, que es con copia al presidente, lo canalizan a través de como es EMCO, estas entidades. Pero el hecho de Entonces, que haya no lo conoce dirigido el a él no presidente, tenía pero la bueno, obligación de ya, revisarlo. ok, no importa. Digamos que él tenía la obligación de revisar todos los documentos. Ok. La base de ese documento es que se habla de un informe de Contraloría. Este informe dice tal cosa. Ese informe solo plantea recomendaciones, ni siquiera sugiere terminar el contrato. La Contraloría, que es el órgano auditor del uso de los recursos públicos en el Ecuador, tiene atribuciones para establecer responsabilidades administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal. Y a Contraloría le pareció que no había indicios de responsabilidad penal. Entonces, ¿con qué fundamento, cuando ya intervino este ente, con qué fundamento la Corte Constitucional entiende que el presidente de la República podría estar relacionado con un caso de peculado? Entonces, ahí es donde usted cree que la Corte hace una mala evaluación de estas pruebas. Yo creo, o sea, a ver, yo creo que la Corte, no sé si los engañaron, no sé si no leyeron bien, pero la Asamblea de la nada dice que hay un peculado y la Corte compra. Es decir, la Corte no cuestiona nunca la posibilidad de la existencia Perfecto. del delito. Doctora Ron, ¿podemos hacer ese razonamiento? No, Ok. porque la Corte no dice que hay peculado. Es que la Corte no lo dice y además mal haría si lo dijera, además se extralimitaría en sus funciones, porque la Corte no puede ser un órgano de decisión de si hay peculado o hay concusión, porque no tiene competencia en el tema penal, y además porque ya no tendría sentido luego hacer el juicio político, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Corte? Es decir, del relato pareciera que hay o que podría tener participación. Entonces la Corte no asegura absolutamente nada. Entonces, hace un análisis, dice que es de contenido, cuando yo digo me parece más de forma, porque va a analizar el tema como tal de la narración. Las dos primeras causales las descarta Pero con esa en las primeras argumentación. encuentra contradicción. Porque en el caso EMCO, la Corte Constitucional encuentra que en la petición se dice que el presidente conocía y luego se dice, no, el presidente no conocía. Entonces la Corte dice, a ver, ¿conocía o no conocía? Aquí hay una contradicción, yo no paso. En el segundo tema, en el tema de Petroecuador, la Corte dice,
ustedes me están argumentando en la petición que el problema de corrupción es un tema de contratación y luego más adelante me dicen que es un problema que tiene que ver con funcionarios, entonces con poner funcionarios. Entonces, ¿qué mismo es? Como hay contradicción, yo no lo paso. Yo creo que nada más con esto termino. Sí. Es súper importante esto de aquí y la Corte lo insiste desde el inicio del dictamen y además lo viene diciendo desde la sentencia del caso Yunda. La responsabilidad penal y lo que tiene que ver con un juicio penal no es objetivo, sino subjetivo. Entonces caemos en pensar que necesitamos elementos objetivos para llegar a un tema de responsabilidad 10 segundos, penal. Pablo, por favor. 10 Párrafo segundos. 22, la Corte cita el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y dice que en la solicitud se debe verificar si es que caben esos hechos en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129. Si cabe ese hecho en el tipo de infracciones, ¿cabe una responsabilidad por omisión en peculado? No, no cabe. Y ese análisis no lo hace la Corte. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Lasso va a juicio político y es la primera vez en la historia desde el retorno a la democracia. Un caso inédito. Vamos a una pausa y volvemos con más de Políticamente Correcto. Guillermo Lasso enfrentará el primer juicio político a un presidente de la República desde 1979. Lo hace en el momento más débil de su gobierno, sin respaldos en la Asamblea y con una amenaza latente de un paro indígena. Además, con una Corte Constitucional que desde el enfoque político también lo ha dejado solo. Veamos. Durante estos 22 meses de gobierno, el relato que sale de Carondelet es ya conocido. La Asamblea Nacional ha bloqueado toda su iniciativa de gobierno desde el primer día de gestión. Por eso denuncia que a través de los papeles de Pandora y el paro de junio los legisladores hayan buscado destituirlo. Luego vinieron intenciones similares durante el caso Bernal, los primeros atentados de noviembre y tras su fracaso en la consulta popular. Por eso, Lasso ve este juicio político como otro elemento de la larga cadena de desestabilización. Sin embargo, los legisladores insisten en un gobierno errático, de leyes impopulares y vicios de corrupción, que no tiene capacidad de gestión política y por ello ha roto con casi todas las bancadas: el correísmo, el PCC, los indígenas y las fracciones de la ID. El régimen esperaba que la Corte Constitucional fuera un paraguas que lo protegiera de la tormenta política, pero aquello no sucedió. Por el contrario, su dictamen apuntaló la tesis de los adversarios de Lasso. ¿Cómo interpretar entonces las presiones públicas a los magistrados por parte del expresidente Correa y del dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien incluso amenaza con el levantamiento si Lasso opta por la muerte cruzada? Guillermo Lasso ha decidido alargar el agotamiento nacional frente a este caso por unos 45 días más, sin darse cuenta que como van las cosas, es un presidente secuestrado. Ante la grave situación del país, ¿cabe interpretar políticamente la gestión de la Corte Constitucional? Carlos, continúas. Bien, gracias Claudia por ese recuento importante. Y en ese sentido, doctora Ron, vistas así las cosas en esa perspectiva, ¿podemos decir que la Corte Constitucional ha fortalecido la institucionalidad del país con este fallo? Yo creo que la Corte responde a la competencia que tiene, ¿no? Y por eso es que el dictamen de la Corte Constitucional hace un esfuerzo importante por motivar por qué decide admitir a trámite el juicio político y nuevamente este análisis tanto de procedimiento como de fondo, aunque en el fondo, digamos, se queda nuevamente en el tema de la coherencia y de la verosimilitud. Actúa en función de sus competencias, ¿no? Quizás el análisis político que debe realizar también no está viendo el tema tanto de la inestabilidad, sino de que hay un presidente que tiene que responder políticamente. Doctora, a una acusación. Y en ese sentido, ¿usted cree que, bueno, me parece que quizás lo más importante de este fallo es que le quita del relato a todos los sectores de la población la palabra golpe de Estado, ¿no? Porque el momento en que la Corte da el aval para que haya un juicio político en la Asamblea, no podemos hablar de un golpe de Estado, como ocurrió con Bucarán y Gutiérrez en su momento, o con Maguad, ¿no es cierto? Es correcto. De hecho, y yo he dicho, es tan errado decir que el juicio político es un golpe de Estado, como es errado decir que la muerte cruzada generará una dictadura, ¿no? Porque los dos son mecanismos constitucionales que bien usados y bien aplicados no generan. ¿Cómo interpretar, doctora, desde su punto de vista, todos estos días de presiones directas de Correa y de Issa contra la Corte Constitucional, cuestionando incluso la integridad de juezas como Núquez?
O sea, y compararlo con el fallo. No, eso está quiero decir. bien. Los jueces se ven sometidos a procesos de presión, tanto de medios de comunicación, de redes sociales, de actores políticos, de la misma sociedad. Del gobierno también, ¿no? Del gobierno. Los jueces parten de esa variable, ¿no? Vamos a ser sometidos a un proceso de presión. Ahora, cuando eres Corte Constitucional y estás manejando un tema tan delicado como este, no sé si ustedes recuerdan, en los últimos días se llegó a decir que la Corte ya había decidido cuando la Corte ni siquiera se había reunido. Claro. Entonces, sí hay un proceso de presión muy grande y ellos consideran por actores, ¿no? de información que eran partes interesadas en que este juicio político se dé. Eso es lo más grave. Y de hecho la misma sociedad, ¿no? Insistiendo, ya necesitamos esa resolución, esto termina presionando al juez. El juez tiene que saber que tiene que partir con esa presión y decidir sin una influencia externa. Un tema que también luce polémico en este momento, volvamos al tema de la muerte cruzada, doctora. ¿Hace bien la Corte Constitucional en dejar para otro momento la pertinencia que puede tener el presidente Lasso de dictar la muerte cruzada cuando considere que debe hacerlo? Sí. A ver, yo soy del criterio de que el presidente no tiene ninguna restricción para decretar muerte cruzada. No tiene. Asisten a punto de votar en la Asamblea en el juicio político. ¿Por qué? Porque no existe esta imposibilidad constitucional. Ahora tiene que ajustarla a una causal. Esa es la única limitación constitucional que tiene. Tiene que ajustarla a una de las causales del artículo 148. Pero las dos finales de esa causal son subjetivas, ¿no? Sí. O sea, si al presidente se le ocurre, lo hace. O sea, ahí no puede pasar nada. No tienen ningún tipo de control jurídico, que sería la Corte, ni control político, pero sí tienen un control social. Habría que ver si la sociedad le cree al presidente esa causal que está estableciendo, ¿no? Entonces, de hecho puede, ¿no? Pero la Corte Constitucional, yo digo, hace bien en no referirse a la muerte cruzada en este momento porque no le compete. Pero le ponen el tema en el documento. Por eso es que la Corte dice, yo ahora no me voy a pronunciar. ¿Por qué? Porque no tiene competencia para pronunciarse de eso. Cuando ya salga Isa y compañía a bloquear el país porque el presidente puso muerte cruzada. Es que la Corte, en el único momento, procesalmente hablando nuevamente, yo quiero limitarme al plano jurídico. Por eso es importante su presencia. Solamente cuando ya se ha decretado esa muerte cruzada, es decir, de forma posterior, lo que se conoce como el control posterior de constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Que entonces si a la Corte le parece que hizo mal Lasso en dictar la Corte podría revertir. ¿Por qué? Porque analiza de forma posterior. No hay un control previo. Así sea por las dos causales posteriores que son las subjetivas. Dos, y me refiero específicamente a las dos, porque para la primera, para la arrogación de funciones, sí tiene un control previo. Pero para las dos que no tiene, habría un control posterior de ese análisis. ¿Y qué efectos tendría ahí si ya decretó muerte cruzada? Es complicado el escenario, porque ya no tendríamos presidente ni asamblea, pero la Corte en ese caso tendría esta jerarquía para poder hacer el análisis. Doctor Encalada, entonces, ¿es clara la Corte al haber dejado como en suspenso una precisión sobre en qué momento dictar la muerte cruzada? Creo que Jimena nos ha aclarado en ese punto, ¿no es cierto? Y es verdad, a la Corte Constitucional le toca actuar de acuerdo a sus atribuciones, aunque como veíamos hace un momento y lo conversábamos quizás en el corte, la Constitución es el más político de los textos jurídicos, por lo tanto la Corte no puede estar ausente de este análisis, ¿no es cierto? Yo invito a respetar las decisiones de la Corte, creo que es la institución con mayor credibilidad. Yo de ninguna manera pongo en duda ni la ética ni el profesionalismo de los jueces constitucionales, pero eso no quita que podamos criticar esta decisión. Y de hecho, esta decisión yo creo que finalmente sí fue política, porque entran muchas subjetividades al analizar las causales, ¿no es cierto? Más cuando yo digo las dos primeras, con la misma lógica, las niegan y la tercera sí la aceptan. Claro. Entonces yo sí creo que hubo finalmente una decisión de carácter político. Ahora, doctor, en ese punto, entonces, el hecho de que me parece que fue un aporte de los socialcristianos haber puesto el tema de la muerte cruzada dentro del juicio político, ¿no le obligaba a ser más precisa a la Corte en referirse a eso? No creo. Fíjese que no solo que se habló de la muerte cruzada en ese texto que envía la Asamblea, en el pedido de juicio político, sino que también habla de otros hechos. Dice, por ejemplo, aquello relacionado con este informe de Troya, ¿cómo era? León de Troya, ¿no es cierto? Relacionado con la mafia albanesa, etcétera. Y la Corte le dice, al binomio. Claro, y la Corte le dice, y el presidente le contesta en el mismo sentido, la Corte resuelve, esto no está presentado como una causal, entonces yo no me tengo que emitir un pronunciamiento sobre aquello. Lo mismo sobre la muerte cruzada. Y es positivo esa posición. Sí, eso está muy bien. La Corte tenía que pronunciarse sobre el pedido de juicio político en base a las causales. Francisco Rocha, entonces, ¿hace bien Lasso este momento en políticamente decir, voy a dar la cara, me voy a la Asamblea, me voy a someter al impeachment, voy a hablar con los asambleístas? Porque muchos sectores decían, no, más bien ahora es cuando debe haber hecho la muerte cruzada. Políticamente hablando, Carlos, yo digo,
hace rato debió haber ido por la muerte cruzada del presidente, Ya. porque ha estado secuestrado. Y no es que cuando secuestran a un presidente las fuerzas políticas lo secuestran solo a él, secuestran al país y a la vida democrática. Y eso ha sido contundente, ha sido permanente, ha sido buscado por las dos primeras minorías que tiene esta Asamblea Nacional, juntadas a una organización respetable, pero que no puede decidir sobre la vida del país. Esta Corte, yo diría, respetada y todo, como dice Pablo, que no le queda duda sobre su integridad, y eso sí ha sido irresponsable. Pero el presidente responde: yo voy a la institucionalidad. Entonces, rescatamos la institucionalidad. Pero, Francisco, volvamos al tema inicial, es decir, usted dice, todo el tiempo, o sea, en varias ocasiones el presidente debe haber hecho muerte cruzada. Sí. Ahora que tiene un juicio a puertas, ¿es conveniente que lo haga ya, o es conveniente desde su punto de vista que agote todo el proceso en la Asamblea para, creo que, darle, o sea, como acatar lo que dice la Corte Constitucional y darle institucionalidad al país? El presidente ha sido atacado permanentemente. No es que goza de la popularidad inmensa, no Los es. grandes errores Pero están ahí, claro. si es que fuese que un presidente debe irse porque no goza de la popularidad, ese momento que va a votar, entonces no elijamos presidente, sino un tipo popular que venga, gaste lo que sea, y cuando ya no sea popular se vaya. No, esto no funciona así, la institucionalidad. Y claro, el problema es que estamos luchando, una gente que cree en la democracia, que cree en la institucionalidad, y otros que usan el modelo democrático para implementar un modelo político. Entonces el presidente hace bien en decir: respeto la decisión de la Corte, voy a ir, pero el presidente podría ir y decir: oigan, ustedes han hecho todo esto, y convoco a la muerte cruzada. En último de los casos, Carlos, tenemos un presidente que puede durar 42 días por el juicio político, o un poco más de 7 u 8 meses porque decreta la muerte cruzada. ¿Quién ha salido perdiendo? El país. Ahora, algunos dirán: oigan, pero la fiscalización es indispensable. Sí, pero hay momentos de fiscalización. No todo tiene que ser fiscalizado a través del presidente, y ahí vienen los procesos de fiscalización a los responsables de cada una de las instituciones. ¿No habría sido bueno que le lleven al ministro de Energía? ¿No habría sido bueno que le lleven al señor de las empresas? Pero también el gobierno de Lasso fue muy irresponsable en todo este mes desde enero que empezaron las denuncias, en dejar pasar y no haber demostrado al país su interés por aclarar todo esto. Que eso también es Carlos, lo que le está alguna costando, gente ¿no? me ha dicho: el problema del presidente es que hizo nombrar a estos 3 últimos ministros de la Corte. Bueno, la democracia es eso, es respetar a las personas incluso que dicta él el nombramiento o que propone él para que los elijan. Pero claro, hay algunos que piensan: yo le nombré y que debes responder a mi interés. Y no funciona así, la institucionalidad está en juego. Una respuesta corta para los tres, por favor, antes de irnos a corte comercial. Empezamos por el lado de Francisco. Este juicio, o sea, la forma en la que actúa la Corte Constitucional, ¿sienta un precedente peligroso para los presidentes a futuro, que por cualquier ministro corrupto que tenga es posible que se le haga un juicio político al mandatario? Es que no solo que sienta un precedente, deja ya casi legislado. Cualquier presidente puede ser enjuiciado por lo que haga, no solo un presidente, el gerente de una empresa pública. Jimena Ron. No, yo no creo que sienta un precedente, porque la Corte puede cambiar de criterio, ¿no? Si viniese una nueva composición. Pero, y tampoco creo que podemos dejar pasar por alto una acusación. Yo no digo que se haya aprobado, pero una acusación en la que se dice que el presidente conocía de actos de corrupción y no hizo nada para detenerlos. Bien, Pablo Encalada. Sin ninguna duda. Yo, como hombre de derecho y demócrata que soy, me parece que se está abriendo la puerta y sentando un precedente terrible, porque ha encontrado la llave para destituir presidentes. ¿Qué es lo que pasa con el Perú? Una peruanización de la política. Exactamente eso, y a mí me preocupa porque esto seguramente, como ya lo vivimos hace 20 años desde Bucaram, probablemente nos vaya a pasar exactamente lo mismo. Así que sí, la Corte Constitucional nos ha dejado un pésimo precedente. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. También estamos en vivo en ecuavisa.com. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Francisco Rocha, esta Corte Constitucional es el resultado del proceso que inició Julio César Trujillo desde la consulta de 2018, y usted estuvo muy cerca de ese proceso. ¿Esa esencia se ha mantenido hasta el momento? Sí, y yo creo que era bueno, porque había que sacar de la Corte Cervecera a una Corte que responda. Por eso decía antes,
hay 3 ministros de la Corte Constitucional que llegaron. A lo mejor alguien claro. pudo haber pensado, debían haber puesto por lo menos a alguien que comparta las ideas del gobierno. No lo han puesto. Puede ser un error político el haber propuesto a estos magistrados. Le hemos oído a Jimena y a Pablo hablar muy bien de todos los magistrados. Yo conozco algunos, puedo dar fe de su honorabilidad y de su vida pública. He conocido de gente que dicta clases, de sus alumnos. Bien, pero esta Corte no ha tenido la capacidad de reaccionar tan bien políticamente. Y esa es una deuda, y es una deuda peligrosísima, porque nos deja un antecedente para que sobre cualquier hospital que pase, que está siendo frecuente, podamos juzgar un presidente y ya no sea la marcha. Porque ¿cuál es el problema? Si es que la Corte no resolvía como resolvió, el señor Issa ya venía a incendiar Quito nuevamente. ¿Usted cree que ¿no? se dieron a las presiones? Yo creo que si no se dieron a las presiones, no leyeron bien, porque yo creo que hay gente que puede argumentar lo suficientemente bien que las presiones no cuentan. Y si es que van a tener temor de esas presiones, no acepten cargos de esa responsabilidad. Pero, y Francisco, ¿cómo toma usted el hecho de que hay asesores y juristas como María del Mar Gallegos, abogada de Alexis Mera, Andrés Segovia, secretario de YAG, secretario de YAG y de Fernando Cordero, y Gustavo Chiriboga, quien trabajó con Marcela Guiñaga, que hoy estén asesorando a estos magistrados? En un momento democrático, toda esta gente tiene derecho a estar ahí, pero se les ha cuestionado y dicen, es que es por eso que está mutando la Corte Constitucional de lo que fue en el 2018, ahora algo distinto. A ver, que gente que tenga vinculación política, que haya incluso militado, tenga un cargo, esté ahí, no debería casi importarnos en democracia. Qué bueno que lo diga. Pero si esas personas están ahí para resolver estas cosas, tiene que importarnos. Y todo lo que hay que ver es qué influencias y qué tipo de vinculaciones han tenido para estar ahí. Porque si es como funcionarios, como profesionales están, democráticamente todos tenemos derecho. Se ha criticado, por ejemplo, a este gobierno de que no ha logrado desmontar el correísmo en la función pública. Muchos se han trasladado ya no a ser los jefes de oficina, sino a quedarse en un cargo que podría denominarse de carrera. Y quizá el gran error del presidente Lasso ha sido no tener un equipo que pueda sustituir a ese, ¿no? Barrer con ellos hubiera sido antidemocrático. Totalmente. Porque dices, o sea, Sí. es una posición autoritaria. Ellos también tienen derecho a tienen hacer derecho, función pero, pública. pero si tú has sido director y aceptas un cargo de libre remoción y antes de que se vaya el gobierno te pasas a denominación de carrera, habiendo sido el vocero, habiendo sido la persona de libre remoción, no es un acto arbitrario, sino que es una mañosería en la burocracia de pasarte a un cargo que es de carrera, habiendo sido el de una responsabilidad política, ¿no? ¿Caben estas críticas políticas a la Corte Constitucional por su integración, por lo que hicieron en este fallo, por lo que han hecho en el pasado? Pablo, ¿qué balance deberíamos sacar ahí? Bueno, yo primero me siento en la obligación moral de defenderlos a los profesionales que ha mencionado Carlos. Son profesionales de primer nivel a quienes Muy conozco, bien, sí. y nunca ha habido un cuestionamiento ético, así que creo que Es que importante eso no- dejar eso en claro. Sí, me parece que era importante Ya. hacerlo. Luego, críticas, pero por supuesto, o sea, todos son actores políticos que finalmente están sometidos a la crítica. No podemos, digamos, la redacción de la sentencia, la argumentación del dictamen, perdón, de la Corte Constitucional es un dictamen muy bien construido, son profesionales de primer nivel, pero quizás no fueron suficientemente responsables con el momento político. Bueno, mi lectura es que sí. Quizás ellos en una posición aséptica, ¿no es cierto? Yo no me meto con la Claro. política, ¿no es cierto? Cuando al final su decisión fue netamente política, porque ellos seguro tuvieron dudas y tuvieron que escoger uno de los dos lados y decidieron el tema de aceptar el juicio político, que la consecuencia es la inestabilidad por cualquier vía, por la vía de la muerte cruzada, por la vía de la censura del presidente, por la vía de este tiempo que vamos a demorar en el juicio político, es inestabilidad. Y la inestabilidad política la sufrimos todos los ciudadanos. Perfecto. Jimena Ron, y en ese sentido, hay mucha gente que también ha criticado que la Corte ha vivido en una burbuja durante todo este tiempo. Frente a los graves problemas del país, vimos incluso la pelea que hubo en noviembre del 2021 entre Salgado, el expresidente Hernán Salgado, y el presidente Lasso por el tema de los decretos de excepción. Y lo que más me llama la atención, doctora, es que un día después, es decir, el jueves pasado, la Corte Constitucional tira abajo los estados de excepción del gobierno en materia del invierno en 14 provincias. Entonces uno dice, ¿con qué herramientas tiene que jugar un presidente que tiene medio país destrozado por el invierno y que nos dedicamos a legislar en estos detallitos
y le impiden que pueda hacer una gestión más efectiva, doctora. Es súper complicado, Carlos, porque hay que entender esta naturaleza híbrida que yo creo que la Corte Constitucional es el ejemplo más claro de esta naturaleza, y es este órgano que es jurídico y también es político, ¿no? Entonces le doy la razón a Pablo cuando Pablo dice, bueno, es que tenía que analizar el efecto social y político de su decisión, y eso es verdad. Y yo creo que quizás hizo un análisis de este efecto político y social, probablemente no el que nos hubiera gustado, el que le hubiera gustado a alguna parte de la población, pero hace un análisis político y social para emitir esa decisión. Entonces yo creo que hay que entender que ese análisis está ahí, pero también está el jurídico. Entonces la Corte tampoco se puede desprender de ese lado jurídico que tiene. No puedes politizarte en extremo en tus razonamientos. No, exacto, tiene que estar como en un punto medio, incluso porque el estado de excepción, y a propósito de los dictámenes de estado de excepción, la Corte Constitucional le aceptó varios al presidente de la República en la época de la pandemia y por los centros de rehabilitación social, pero llegó un momento en que le dijo, ya no más estados de excepción porque no podemos vivir en estado de excepción permanente. En este caso le niega, porque le dice, usted tiene el estado de emergencia, ¿no? O sea, una comparación medio tonta, ¿no? Pero Bukele vive un año en estado de excepción y tiene el 90% de popularidad y todo el mundo le aplaude porque ha arrasado con todas las libertades. Pero es, bueno, él controla la justicia, aquí no. Un contexto distinto, claro. O sea, pero lo que digo es legislar en función de las necesidades del país, de las cosas reales, de lo que nos ocurre. O sea, ¿en qué le afecta al país que haya más estados de excepción por un tema invernal? A eso voy. ¿Saben de qué nos estamos olvidando? De que la Corte Constitucional es un órgano contramayoritario. ¿Qué significa eso? La Corte no está para proteger a la mayoría. Para proteger a la mayoría está la Asamblea Nacional. Yeah. La Corte protege a las minorías, es decir, a los grupos más pequeños, por eso se lo llama el órgano contramayoritario. Entonces, no tiene que jugar, digamos, con lo que la mayoría quiera, no tiene que decidir sobre lo que la mayoría quiera, eso lo hace la Asamblea Nacional. Bien o mal, pero lo hace la Asamblea Nacional, digamos, en cuanto a competencia. La Corte trabaja sobre todo para proteger la Constitución, y por eso es que hace, en el tema del estado de excepción, le hace, digamos, un cuestionamiento al presidente de la República y le dice, oiga, si va a tener este tipo de problemas, soluciónelo bajo el orden constitucional, porque el estado de excepción es romper el orden constitucional, ¿no? Pero ahí es cuando le reclaman al gobierno, es que ¿por qué te demoras en dar la plata? Obras públicas tienen 60, 70 días para empezar a pavimentar calles. Pero tiene otros caminos, como el estado de emergencia, por eso es que la Corte Constitucional le dice, hey, o sea, hay otra forma. No sé, lo que dice Jimena me parece interesante, pero la Corte, Francisco, es decir, legisla en función, o sea, vela por las minorías, ¿no? Sí, no es un órgano mayoritario. Vela por los derechos, pero de la Constitución global, que es el pacto social de todos. O sea, no se puede decir, no vela por todos, sí vela. Que la discusión, el debate para las mayorías o minorías está en la Asamblea, eso es correcto y así debe funcionar. Pero esta Corte puede revisar eso y puede decir en virtud, no sobre la vulnerabilidad de una minoría, pero también porque puede haber una minoría política, como son las minorías representadas en la Asamblea, que tiene influencia, que se junta, que no representa a todos, pero que intenta que esa Corte le dé, por ejemplo, beneficios políticos. Y eso también tiene que analizar. A veces esa parte jurídica sí le pone una burbuja a una Corte que tiene que visualizar el país. Los jueces no son solo para eso significa aplicar. Ser pragmáticos. O sea, ¿la Corte Constitucional debe actuar con pragmatismo, Francisco? No es pragmatismo, debe actuar con sentido de país. Y el sentido del país les tiene que llevar a hacer estos otros análisis que no son solamente el que diga, sí, aquí hay una posibilidad, le abramos esta puertita. No, abrieron ya la puerta. Para cualquier presidente. Sí. Ahí, entonces, ese sentido de pragmatismo o de lo que decía Jimena Ron, de precautelar más bien el derecho a las minorías, ¿cómo entender ese papel de la Corte? Lo que Jimena nos está diciendo es que la Corte Constitucional no tiene que escuchar a las mayorías, eso nos dice, sino que es porque los derechos no pueden ser consultados. ¿No? Claro, Entonces, no es un tema de que a todos nos gusta y por eso vamos pero en ese sentido. eso no significa que no tenga que preocuparse por el bienestar de la mayoría, ¿no es cierto? En este caso la Corte, nosotros esperábamos que sí haga un análisis político de la estabilidad que necesita el país, pero claro, si es que las causales se cumplían, a la Corte Constitucional ya no puede, digamos, por sobre la estabilidad, la Corte tenía que verificar las causales. ¿Me explico? Entonces, en este caso, la Corte, yo creo que un poco se quiso desentender de acuerdo a la sentencia y nos deja como una construcción de relatos. Dice, y si el relato me convence,
entonces apruebo, y si el relato no me convence, no. Pero el relato está construido a partir de hechos que le ha presentado la Asamblea Nacional. 30 segundos, Ximena. Sí, yo creo que hay que tener claro que la Corte Constitucional hace este trabajo, insisto, este trabajo híbrido, que posiblemente no nos gusta el análisis político que realizó la Corte Constitucional, pero no se puede desconocer que el análisis jurídico está pegado a lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, la Corte analiza en cuanto al juicio político únicamente si la petición fue bien presentada y si el contenido, y esto lo adiciona en este dictamen, cumple con el relato, si el relato convence o no en base a los hechos establecidos. No ha dicho, y no tiene por qué, si el presidente ha cometido o no ha cometido peculado. Eso lo analizará la Asamblea Nacional. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Pablo Encalada, ¿el dictamen de la Corte Constitucional en el proceso contra Guillermo Lasso fue el políticamente correcto? La Corte Constitucional ha decidido, creo que tenemos que ser respetuosos todos de aquella decisión, y creo que al presidente de la República, si es que decide enfrentar este juicio político y no ir por la muerte cruzada, quizás le queda, digamos, lo único bueno que se puede sacar de esto es que le queda la causal más fácil de defenderse, porque se hablan de hechos del año 2018 y 2020, cuando él todavía no era presidente de la República, y con un informe de Contraloría que no establece indicios de responsabilidad penal. Ximena Ron. Bueno, el presidente de la República, dado que la Corte Constitucional abrió ya la puerta para el juicio político, tiene que seguir el orden constitucional. Eso implica defenderse ya dentro del proceso de control político que se le ha iniciado, pero la Asamblea también la Asamblea Nacional necesita tener un papel prolijo, riguroso, dice la Corte Constitucional, a efectos de que la ciudadanía se dé cuenta que este proceso de control político no es un proceso dedicado a inestabilizar el país. Francisco Rocha, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es, como se ha dicho aquí, respetar las decisiones institucionales. Eso no significa que políticamente no ha sido correcta la decisión de la Corte. Pero ahora esperamos que esas recomendaciones que le da la Asamblea siga el proceso como está previsto en la ley, para a través de la Comisión de Fiscalización se trate el tema y que el presidente en un momento que él cree oportuno pueda optar o no por la muerte cruzada o que hablen los votos. Ese es el país que tenemos. Y bien, la lectura alrededor del papel que ha jugado la Corte Constitucional tiene dos elementos. El primero tiene que ver con el irrestricto cumplimiento, respeto y acatamiento de su sentencia en este proceso de juicio político. Por eso hay que saludar la posición que al respecto han tomado el gobierno y la Asamblea, pues vivimos en un Estado de Derecho. La segunda lectura es más política y por ende polémica, pues los contextos, las consideraciones y sobre todo los efectos democráticos que a futuro derivarán de este dictamen de admisibilidad tienen también que ser analizados. Pues todos sabemos de sobra que en una asamblea con la reputación que ésta tiene en Ecuador, el peso de los votos es lo único que cuenta, muy por encima de los demás argumentos jurídicos y de solvencia ética. Ojalá y esta particularidad no haya sido soslayada por ingenuidad o por desdén dentro de las motivaciones de los magistrados que avalaron el caso. Por lo tanto, es el país en su conjunto el que tiene que evaluar las consideraciones de este dictamen constitucional y determinar para qué lado remó la Corte. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto. Recuerde que también puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Quédese con la señal de Ecuavisa.